A continuación, escucharemos a los panelistas de esta segunda mesa de trabajo, recursos naturales y sostenibilidad. El objetivo será conocer el balance de la reforma energética y analizar las presiones ejercidas sobre los recursos naturales, retomando experiencias internacionales del fracking y la facturación hidráulica, así como conocer buenas prácticas de los beneficios ambientales de la transición hacia las energías renovables, generación de energía eólica, hidráulica, geotérmica y maremotriz, como parte de un modelo energético a largo plazo. Este panel está conformado por la doctora Vera Jankowski, magistrada federal de segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Sao Paulo, Brasil, quien también es profesora de Derecho Ambiental. Se encuentra también conformando este panel la maestra Nicole Taumel, de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. El doctor Benjamín Revuelta Vaquero, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y de igual manera, el maestro Daniel Chacón Anaya, de la Latin American Regional Climate Initiative. Modera este panel el maestro Antonio Ruiz Alegría, profesor adscrito al Seminario de Derecho Ambiental, a quien tengo el gusto de ceder el uso de la palabra. Maestro. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Desafortunadamente se nos han tenido que compactar algunos tiempos. Vamos a simplificar fórmulas. Tenemos un tema un tanto bastante delicado, la sustentabilidad o sostenibilidad. Es un tema programático, un tema que rompe paradigmas. Como todos ustedes saben, por los que ya están acostumbrados a la materia medioambiental, la interacción del ser humano con los recursos naturales implica una palabra clave, la gestión. ¿Qué quiere decir esto de la gestión? Cómo nosotros nos acercamos o aprovechamos los recursos naturales. Y cuando esta se le pone el adjetivo de manera sustentable, de manera sostenible, se crea un paradigma un tanto complejo, porque es decir, el cómo transitar de nuestro esquema de producción, de nuestro esquema de gestión y de consumo de los recursos naturales a un esquema que se pueda mantener sostenible, un esquema que pueda no solo darle provecho a las generaciones presentes para satisfacer nuestras necesidades de subsistencias mínimas, sino de cómo garantizar que esa capacidad la tengan las generaciones futuras, y no solo en un plano semejante a nosotros, sino en un plano superior. Garantizar a través de ¿qué? De una renovación, de una planificación real de cómo consumir los recursos naturales. En este paradigma viene un punto o una viñeta de mayor importancia, que sería, que es parte del espíritu de este panel, es la utilización de recursos energéticos. Como todos sabemos, nuestra cultura o nuestra sociedad se basa ¿en qué? En un esquema de combustibles a base de lo que sería energías fósiles. Pero ahora, viendo que esto es un recurso no renovable, que son recursos que generan un impacto ambiental, un impacto al medio ambiente de alto daño, tenemos que transitar a energías con esquemas mayoritariamente renovables, como sería la energía eólica, la energía solar, entre otras tantas. Para efecto de darle mayor dinamismo a este panel, voy a dar presentación por orden de aparición de todos nuestros panelistas, quienes darán su punto de vista, sus experiencias en la materia, para el efecto de que sea productivo, de intercalar las experiencias nacionales e internacionales y sobre todo ver cuáles son los esquemas a los cuales vamos a transitar. En primer lugar voy a presentar al doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Él es doctor en Gobierno y Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Inglaterra, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado en Derecho. Sus líneas de investigación son Gobierno, Políticas Públicas, Derechos Colectivos, reconocido como perfil de PROMEP y miembro en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y autor de libros como es Implementación de Políticas Públicas de México, caso sector rural de los años 1980,
coautor de Democracia Participativa, Visiones y Avances y Provocaciones, así como diversas otras obras en las cuales, bueno, por el tiempo simplificaré las fórmulas. También ha sido en multiplicidad de ocasiones conferencistas en foros, congresos, diplomados, seminarios y talleres organizados por instituciones públicas y privadas, así como nacionales y extranjeras. Doctor Revuelta, por favor, ¿nos podría dar inicio a su ponencia? Buenos días a todos, a todas, gracias, pues me da mucho gusto estar en la UNAM nuevamente. Por una cuestión, una doble cuestión, fui invitado a este evento hace algunas semanas. No habíamos identificado bien el tema de la mesa. Hace también algunas semanas estuve aquí mismo platicando de la reforma energética e identificábamos la insuficiencia del fondo para contemplar las cuestiones ambientales precisamente y de reparación, ¿no? Las limitaciones que tenía, e hicimos una propuesta muy concreta. Pero hoy, por esa imprecisión del tema, pero además viendo que se trataba de un encuentro de fiscales y procuradores ambientales, pues no me detuve en mi atrevimiento de poder comentar con ustedes un tema que creo que es de una alta importancia. Además es un paper que acabamos de publicar en el Doctorado Interinstitucional en Derecho, que es un programa reconocido por CONACYT de la región centro-occidente. Si alguien quiere una copia del paper, al final con mucho gusto aquí nuestras compañeras asistentes se los podrán dar. Y tiene que ver un poco en este proceso que vive México y que quizás vivan otros países. Pasamos de una subregulación de hace unos cuantos años, no teníamos ordenamientos ambientales, teníamos muy poquitos, ahora a una sobreregulación que nos mete en una confusión legal, en una problemática, y quiero ejemplificar el tema de la Profepa. Por aquí había un lapicito para poderme mover, gracias. Y lo voy a tratar de hacer en 10 minutos porque ya nos anunció nuestro coordinador que si no me va a cortar el micrófono. Profepa tiene intervención en 5, llamémosle vías o procedimientos, ¿sí? Tiene intervención en el tema de los delitos ambientales. En cuanto tenga conocimiento de un delito ambiental, tiene que dar parte del Ministerio Público y puede colaborar con el Ministerio Público y aportar pruebas, y aportar dictámenes, etc. Tiene intervención en la responsabilidad civil objetiva, ¿sí? Tiene, desde luego, es como autoridad en el tema de la denuncia popular. Participa también en el juicio de acción colectiva y en el juicio de responsabilidad ambiental. ¿Qué tenemos así a flor de piel? Bueno, pues tenemos una concurrencia de competencias, tenemos vías que no son excluyentes, es decir, competencias ambivalentes, podría operar una, o dos, o tres, o varias. Y esto nos lleva quizás a un escenario de discrecionalidad. Y la discrecionalidad quizás nos lleva a corrupción o a ineficiencia. Lo que sí es cierto es que estamos transgrediendo la certeza jurídica y no estamos garantizando la reparación del daño. Un poco a detalle, los delitos ambientales es parte, es perito, hace pruebas para cuantificar reparación del daño. En la responsabilidad civil objetiva es parte, la reparación del daño. En los procedimientos administrativos, pues es todo, es autoridad, después es parte. Después es parte en los juicios contenciosos administrativos, cualquiera que sea el origen de estos, la denuncia popular, la auditoría o la inspección y vigilancia. En las acciones colectivas es parte y también puede ser perito. Y donde rompimos récord, pues es en la última normatividad. Les decía, no teníamos nada. En el 2010 incorporamos las acciones colectivas. En el 2013 la responsabilidad ambiental. O sea, en unos cuantos años teníamos mucho, como que
estamos hechos bolas, ¿no? En la responsabilidad ambiental es parte, es perito, aporta pruebas, es mediador, es supervisión de la sentencia y es administrador. Y también tiene que ver con el fondo ambiental y todo eso, ¿no? Así es que la Profepa tiene facultades de actor, de autoridad, de perito, de mediador y vigilante y de representante social hasta ahora. Deberíamos inhibir por lo menos el doble rol en un mismo proceso para garantizar el debido proceso, ¿no? Y decíamos, imaginemos que hay una persona de la Profepa, digo, desde luego hoy no, ni de ninguna procuraduría, pero cuando nosotros nos quitamos de nuestra función y decimos, bueno, que alguien más llegue y que tenga todas estas herramientas, híjole, sería peligroso, ¿verdad? ¿Qué tal que le caemos mal, verdad? O qué tal que sea el cuate del otro, ¿verdad? Ese es el tema. Cuando nosotros nos abstraemos de nuestra posición y buscamos una reglamentación institucional, lo cierto es que ninguna de estas vías llega al fondo del objetivo. El objetivo es la reparación del daño, que si bien todos sabemos que no se puede reparar, bueno, sí, establecer una serie de medidas compensatorias, algunas cuestiones de restauración, ¿verdad? Pero pues no llegamos. Los delitos ambientales, como ustedes saben, es una pena corporal. Nuestra vieja legislación civil pues se va por la parte de la indemnización a unos cuantos y no al todo, no al bien público, al bien colectivo, al bien ambiental. Los procedimientos pues acaban muchos con una multa o clausura y luego nos enfrentamos, ahí está un error, perdón, son los juicios contenciosos administrativos, pues con una gran pared, que es un juicio de legalidad y que fácilmente por las cuestiones de insuficiencia de recursos humanos, de capacitación, pues hay algún detalle jurídico que nos lo echan abajo, ¿no? Las acciones colectivas, pues tenemos problemas de carga, de legitimación, de tiempo, de los procesos de ejecución, y en la responsabilidad ambiental, pues la multiplicidad de roles de la Profepa y solo el ámbito federal. Y recordamos entonces los principio general de libertad con los paralelos contrarios, ¿verdad? En particular, todo lo que no está prohibido está permitido. Y para la autoridad es exactamente al revés, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Entonces tenemos que... ¡Ay, se llevaron mi escrito también! Tenemos dos, pues son los actos reglados y los actos discrecionales. ¿Sí? Este es, digamos, en el derecho administrativo, lo que nos dice el maestro Gabino Fraga, nos vamos a mover entre los actos reglados y los actos discrecionales. Todo acto reglado es aquel que se encuentra específicamente regulado en la legislación y la autoridad debe acatarlo de acuerdo con su reglamentación. El acto discrecional es aquel en el cual la autoridad tiene un margen de libertad para realizar una comprensión y posteriormente la aplicación de la norma. De tal suerte que pues tenemos que garantizar que la autoridad se mueva por los actos reglados, ¿sí? Y hoy día, la discusión que yo quiero traer aquí, y por eso les quiero dejar también los papers, y ahí viene nuestro correo electrónico, es que si tienen cualquier observación sobre esto para enriquecerlo, para criticarnos, para decirnos que estamos bien o mal, o darnos información adicional, se los vamos a agradecer mucho. Esa es la esencia de la investigación, ¿no? Confrontar nuestras ideas, nuestras visiones y poderlas enriquecer. Nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿no? Lo que sí creemos que el poder público debe sujetarse a la publicidad de las normas, al principio de seguridad jurídica, a las fuentes del derecho. De tal suerte que en esta lógica de la Profepa, que tiene una gran relevancia para el medio ambiente, es el órgano, decíamos en la primera diapositiva, por excelencia para la protección del medio ambiente, pues su función debe estar perfectamente delimitada, cosa que hasta hoy no lo hacemos. No sabemos si un día va a optar por un juicio u otro día por otro juicio y en base a qué criterios. Quizás el criterio cambie de una administración a otra, de un titular a otro,
y eso no es correcto, no va a beneficiar al medio ambiente, no lo está beneficiando, y tiene que ver quizás con esta proliferación de normas jurídicas que tenemos, ¿no? Nos inclinamos por la necesidad de los actos reglados y por la regulación de la polifuncionalidad y el control de la discrecionalidad. Espero estar en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora daremos la palabra a la doctora Vera Bukowski, de Brasil. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, maestra en Derecho Civil. Cuenta asimismo con el doctorado en Ciencias Jurídico-Políticas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Es doctora honoris causa por la Universidad Paulo Freire, en Nicaragua. Realizó el 16º curso normal de formación de magistrados en la Escuela de Magistrados del Centro de Estudios Judiciales de Portugal, en Lisboa. Actualmente se desempeña como magistrada federal de la segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Sao Paulo, Brasil. Es vicepresidenta de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, Lima, profesora de Derecho Ambiental y autora de libros y artículos tanto en su país como a nivel internacional, así como conferencista en los dos ámbitos, nacionales e internacionales. Por favor, doctora Bukowski, puede iniciar su ponencia. Buenos días a todos. Es un placer siempre retornar a México y agradecer la invitación para participar de este magnífico evento y mis felicitaciones al licenciado Miguel Ángel Cancino y también al licenciado Aquilino Vázquez. En las personas de quienes cumplimento extensivo a toda la mesa que aquí participa. En verdad, me gustaría hablar un poco sobre la situación de los recursos hídricos en Brasil y el principio de la dignidad de la persona humana. Tengo aquí un PowerPoint. ¿Permiso de hablar de pie? Brasil tiene una constitución federal bastante moderna, digamos así, con un capítulo específico sobre la protección del medio ambiente y que están ahí dispositivos explícitos y también varios artículos constitucionales implícitos sobre la tutela del medio ambiente. Pero aquí quiero focar en los principios de la República Federativa de Brasil, especialmente el principio de la dignidad de la persona humana. Hay principios también respecto a la actividad económica, así como las construcciones de aeropuertos, de hidroeléctricas y otras grandes obras públicas para el desarrollo sustentable de Brasil. Y uno de los artículos del centro es el 170, que dice que la actividad económica debe basar en la defensa del medio ambiente, incluso mediante tratamiento diferenciado conforme el impacto ambiental de los productos y servicios y de sus procesos de elaboración y prestación. Y aquí me refiero más específicamente a los recursos hídricos. Por lo tanto, toda la actividad económica debe utilizar los recursos hídricos de acuerdo con la Constitución Federal y la legislación infraconstitucional. Algunos de los derechos fundamentales de la Constitución son la educación, la salud, la alimentación, así como otros derechos básicos como el derecho al acceso al agua. Tenemos también una ley federal que es la ley de la Política Nacional del Medio Ambiente, que tiene por objeto la preservación, la mejoría y recuperación de la calidad ambiental favorable a la vida y por lo tanto a la salud.
Esa ley también trae un concepto amplio de contaminación ambiental, que sea como toda la degradación de la calidad resultante de actividades que directa o indirectamente perjudiquen la salud o afecten las condiciones estéticas o sanitarias del medio ambiente. Entre los objetivos de la política nacional de esa ley de 1981 es compatibilizar el desarrollo económico-social con la preservación de la calidad ambiental del medio ambiente, usando los recursos hídricos, los recursos naturales, de manera racional y para que haya una disponibilidad permanente. Me refiero aquí también a la Política Nacional de Recursos Hídricos, la Ley 9433 de 97, que establece que el agua es un bien de dominio público. En Brasil no hay agua, el agua no es considerado un bien particular en la propiedad privada, porque entendemos que la Constitución Federal y también todo el ordenamiento jurídico fija que el agua es un bien de uso común del pueblo, por tanto es un bien difuso dentro de la categoría de los derechos colectivos en sentido amplio, en sentido lato. Pero es un recurso limitado de valor, es un recurso natural limitado y de valor económico. Por lo tanto, en caso de escasez, y ahora pasamos en Brasil, especialmente en São Paulo, por escasez hídrica, hace más o menos un año y medio, que casi no hay lluvia y las represas están con poca agua y se utiliza ahora el agua bajo se llama recurso hídrico muerto, volumen muerto. Y hay toda una política pública ahora de rotatividad, de rodicio de agua, especialmente en São Paulo. Y dentro de los objetivos de la política nacional es garantizar al actual y a las futuras generaciones la necesaria disponibilidad de agua en patrones de calidad adecuados a los usos, por tanto, observando el principio de la dignidad de la persona humana. El Código Civil también trata de la cuestión de la tutela del medio ambiente en el punto en que se refiere al derecho de propiedad que debe ser ejercido conforme los fines económicos y sociales y por forma que resten preservados de acuerdo con la ley especial o con las leyes especiales la flora, fauna, bellezas naturales, el equilibrio ecológico y el patrimonio histórico y artístico, así como evitar la contaminación del aire y del agua. El nuevo Código Forestal, también muy reciente, pero algunos artículos de ese código están siendo contestados judicialmente, pero el código también establece determinados principios, especialmente ahí se ve a la protección a los recursos hídricos. El derecho al uso adecuado de los recursos hídricos, el uso del agua, tiene a ver con salud y por tanto tenemos una ley federal de saneamiento básico que trata también de los servicios públicos para abastecimiento de agua y el esgoto sanitario, en español desagüe de aguas usadas. Claro que hay muchas aquí en México, como en todos los países, sin agua no es posible que tengamos vida, y vida con salud y con protección al medio ambiente. Hay muchas medidas que pueden ser tomadas, ser sugeridas para la mejor gestión ambiental. Incluso la Ley de Política Nacional de los Recursos Hídricos trata de que la gestión del agua sea por vacías hidrográficas, por cuencas hidrográficas. Entre otras medidas, claro, proteger la biodiversidad, los valores ecológicos, sociales, económicos, científicos, de manera que hay que garantizar el acceso al agua. Quería hablar un poco de algunas, porque en Brasil hay justicia sí, especializada en medio ambiente,
Hay juzgados ambientales de primera instancia y uno de segunda instancia en varios estados de Brasil. Hay justicia especializada en el ámbito federal, la justicia federal, así como hay juzgados especiales ambientales en los estados. Por tanto, los juzgados estatales ambientales. También tenemos alguna experiencia ya de bastantes años con las fiscalías ambientales, y son muchas en todo el Brasil, de manera que también ahora tenemos subdivisiones, no solamente de medio ambiente, fiscalías ambientales en sentido amplio, pero también fiscalías que tratan de urbanismo, fiscalías que tratan de patrimonio histórico y cultural, como las cuestiones de los indígenas de que hablábamos ayer. Y la jurisprudencia, hay muchas acciones judiciales, acciones colectivas, civiles, ambientales, y hay alta jurisprudencia sobre inúmeros casos, y aquí traigo algo sobre unos pocos, por el tiempo, porque quería hablar de una cuestión 5 minutos más. Entonces voy a reducir aquí algunos ejemplos bien recientes de 2009 del Superior Tribunal de Justicia, en un caso que se trataba de un pozo artesiano irregular. Hubo la fiscalización y el fallo dije que 3 son los objetivos básicos de la Ley de la Política Nacional de Recursos Hídricos: la preservación de la disponibilidad cuantitativa y calitativa del agua para las presentes y futuras generaciones, la sustentabilidad del uso del agua, admitidos solamente los de carácter racional, y la protección de las personas y del medio ambiente en cuenta los eventos hidrológicos críticos. Es evidente que la perforación indiscriminada y desordenada de pozos artesianos tiene impacto directo en el medio ambiente y en la disponibilidad de recursos hídricos para los demás de la población. Por tanto, eso pone en riesgo la salud pública. Aquí otro caso, que es donde se cortó el fornecimiento del suministro de agua por ausencia de pago. La persona no pagó, y por tanto el servicio público, la administración suspendió el abastecimiento de agua. Entonces eso generó una acción judicial, hay varias en ese sentido, y se entiende, la jurisprudencia está pacificada en el sentido de que no se puede interromper el abastecimiento de agua, y hubo imposición de daño moral. El acceso al agua potable es más amplio que un simple o un mero derecho subjetivo, porque trata de servicio esencial y está basado en el principio de la dignidad de la persona humana. Tengo más ejemplos ahí, pero quería, por favor, porque el conferencista que me antecedió, el doctor Benjamín, el licenciado Benjamín, habló sobre la cuestión de la discrecionalidad de la administración pública. Ese es un tema muy debatido desde hace muchos años en Brasil, tanto en la doctrina jurídica como también en procesos, juicios específicos sobre esa cuestión, no solamente sobre respecto al medio ambiente, pero también en cuestiones sobre acceso a la asistencia a la salud, para que los hospitales públicos, la administración pública fornezca medicamentos, cirugías, camas en los hospitales y medicamentos de alto costo. Eso, el derecho a la salud. Y hay un debate muy interesante que debo de confesar que no sé si aquí también se debate de esa forma. Me interesaría saber qué es la teoría de la reserva del posible. ¿Qué es eso? Del derecho administrativo, del derecho constitucional. Entonces, uno de varios casos. Por ejemplo, traigo uno de ellos es un recurso en Brasil, en el Superior Tribunal de Justicia, en que se discutía
se discutía sobre una cuestión de que había la necesidad de un determinado municipio, había que construir, que el municipio construyese una red de desagüe para la agua sucia de la población, porque eso generaba contaminación ambiental, contaminación a las personas y impactaba la salud de los seres, de los habitantes, de los municipios. Y al final el Tribunal Superior confirmó la decisión de que el poder público estaba obligado a construir hacer esa obra pública indispensable al medio ambiente y a la vida de las personas. Y la cuestión es hasta qué punto el Poder Judicial, los jueces pueden interferir en el poder de discrecionalidad de la administración pública, y también porque eso está involucrado con presupuestos públicos. Los presupuestos públicos son destinados por el principio de la anualidad a determinadas obras, a determinados servicios públicos como educación, salud, moradías, viviendas, etcétera, etcétera. Y la cuestión es, ¿el Poder Judicial puede o no decir al administrador público que hace la gestión pública que debe de destinar una parte de los presupuestos que estaban destinados a otra finalidad o otras finalidades para la cuestión del medio ambiente, como en este caso una red de esgoto? Y finalmente la cuestión de la teoría de la reserva del posible es que la administración la defensa está basada en decir no podemos hacer eso porque no tenemos presupuestos, eso no es posible. Hay una reserva de lo que es posible de lo que no es. Y en ese caso no podemos porque no tenemos presupuestos, o lo que tenemos es para otra cosa. Y esa teoría de la reserva del posible como defensa de las administraciones públicas no son admitidas por el Poder Judicial. El Poder Judicial dice no importa esta argumentación, porque usted, municipio, tiene que construir la red o una otra obra que sea necesaria para protección del medio ambiente y de la salud y de la vida humana. Ok, gracias. Gracias, doctora Zukovsky. Ahora le daremos el uso de la palabra a la maestra Nicole Goldman. Ella es maestra en Economía y maestra en Economía Europea. Desde enero de 2015 se desempeña como experta internacional enviada por la Agencia de Cooperación Alemana, AGIS, en el Programa de Energía Sustentable en México, que está ejecutando dentro del convenio marco entre los gobiernos de México y de Alemania, principalmente con la Secretaría de Energía. Previo a su ingreso a la Agencia de Cooperación Alemana, estuvo trabajando 4 años como consultora de energía en la empresa eBridge Consulting en Bonn, Alemania, investigando, analizando y dando asesoría en temas de regulación del sector eléctrico. Colaboró 2 años como asistente académica en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica, y ahora en este momento le cedo el uso de la palabra. Maestra Nicole, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Vamos a viajar un poquito ahorita, como vamos a hablar de la transición energética en Alemania. Entonces también vamos a viajar en un doble sentido. Como nosotros somos expertos más en la tecnología y en el financiamiento de la tecnología, voy a dar un panorama bastante general de la transición energética que en ese momento tenemos en Alemania. Los alemanes tenemos la reputación de estar muy puntuales. Entonces yo voy a tratar de no arruinar esa imagen hoy. Si es así, entonces soy solo yo, todos los otros son diferentes, ¿sí? Entonces vamos a... Antes de empezar,
unas palabras acerca de la GIZ. No sé si ustedes todos conocen la GIZ. Es la cooperación técnica alemana. Trabajamos en 130 países del mundo. Somos como 150 personas en México y nuestros temas principales son la biodiversidad, el cambio climático y la energía sustentable. Yo soy del programa de energía sustentable, por eso es el tema que van a ver. Entonces, un pequeño curso de alemán. La transición energética en alemán se llama la Energiewende. Esa es una marca registrada en el gobierno y por eso voy a hablar de la Energiewende. Entonces, ¿qué es la Energiewende? Eso es el proceso desde un sector energético basado en combustibles fósiles y energía nuclear a un sistema principalmente sustentado por fuentes de energías renovables. El alcance comprende no solamente la generación eléctrica, pero también la calefacción, el aire acondicionado y el transporte. Lo que olvidamos a veces es que no son solamente las energías renovables en la transición energética, pero un eje principal de esa transición es la eficiencia energética. Y a veces los gobiernos un poquito olvidan que eso es muy, muy importante y facilita el proceso enormemente. Como quizás también vamos a escuchar en la presentación de Daniel, ¿no? Por ejemplo, en México también tiene un marco regulatorio bastante desarrollado en el tema de energías renovables, en eficiencia energética, un poquito más retrasado. Eso es el mismo caso en Alemania. Para facilitar el proceso, tenemos campos de acción de apoyo, que son de la integración del mercado, investigación y la política europea. La Energiewende es un proceso muy, muy largo y no comenzó en el año 2011 con el accidente de Fukushima, pero de hecho ya comenzó con una publicación de un estudio en 1980 del Instituto Ecológico, y en ese estudio demostraron que sí es posible tener un crecimiento económico y aumentar el bienestar sin el uso del nuclear y los combustibles fósiles. Entonces ya en 1990 tuvimos la primera ley de un subsidio a las energías renovables, que no fue muy exitoso, y en 2000, con toda la liberalización del sector, había otra ley que fue muy efectivo, y también un primer acuerdo de cerrar todas las plantas nucleares, que fue reiniciado en 2011 con el accidente de Fukushima. Entonces, salimos de un porcentaje de 2.3%, y en ese momento estamos a casi 27% de energías renovables en la generación de electricidad en Alemania. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hemos visto un poquito el pasado, ahora pasamos al futuro. Entonces, el gobierno fijó objetivos muy concretos, muy específicos para factores u temas diferentes. Eso es para monitorear y verificar los avances de la Energiewende y al mismo tiempo dar certidumbre a los actores claves, ¿sí? Y si vamos a ver los objetivos, vemos que en ese momento, en comparación con el año 1990, Alemania ya logró reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero de 27%. Pero tenemos el objetivo de reducir las emisiones hasta 40% en 2020 y después 80 a 95% en el año 2050. Para hacer eso, hay objetivos especiales para energías renovables y eficiencia energética. Entonces, yo voy a acelerar un poquito para guardar el tiempo, creo. Pero entonces, como pueden ver, son hasta 80% de energías renovables en la generación de electricidad en el año 2050 y 60% en el consumo final de energía a largo plazo. En la eficiencia energética
tenemos que ya hasta el año 2020 de bajar el consumo primario de energía a 20% y a largo plazo hasta 50%. Tenemos también esos objetivos en la productividad de la energía y en la renovación de los edificios. Vamos a pasar, eso es solamente para complementar un poquito, que eso es la jerarquía de los objetivos que tenemos. Entonces tenemos los objetivos políticos más generales de reducir las emisiones y de cerrar las plantas nucleares, después los objetivos que acabamos de ver, y hay también objetivos vinculados a los temas de la generación de electricidad, calefacción y el transporte, en el tema de eficiencia energética y para la generación para las renovables en el sector de electricidad. Para tener un proceso eficiente y para tener el apoyo de todos los sectores, tenemos una gobernanza de la Energiewende y lo más importante es que hay diálogos con todos los con actores claves en los temas del mercado, de la integración a la red, de los edificios, eficiencia energética y de la innovación. Un elemento clave es el monitoreo de la Energiewende, porque nadie sabe qué pasaría en 10 años, hay avances en la tecnología y por eso es muy importante de corregir también a veces las medidas que tenemos. Entonces tenemos un proceso anual de monitoreo que el responsable es el Ministerio de Economía y de Energía y hay una comisión de expertos independientes que acompaña el proceso de monitoreo. Y eso es una lámina que muestra toda la legislación que tenemos en la Energiewende. Y esa lámina pusimos porque tenemos también una presentación de la reforma energética en México, ¿no? Y hay también como una imagen un poquito parecido y dicen siempre que tantas estrategias, tantos programas, tanta legislación, pero de hecho yo creo que necesitamos toda esa legislación, la regulación para asegurar el éxito de la Energiewende. Y si están interesados, tenemos todos los documentos, si quieren echar una vista. Entonces, ¿cuáles son las razones de la Energiewende y los beneficios que el gobierno quiere generar con esa transición? Hay razones económicas, políticas, económicas y ambientales. Entonces, primero, el desarrollo de nuevas tecnologías como fuentes de crecimiento y empleo. Las políticas energéticas pueden ser tanto sustentables como económicamente exitosas. Reducir la dependencia en importación de la energía, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar las metas en materia de cambio climático y retirar la energía nuclear. Si hablamos de la primera razón, lo que pudimos ver en Alemania es que se crearon muchos empleos en el sector de renovables. En el año 2013 pueden ver que son 300.000 empleos que se crearon en el sector de energías renovables. Eso es, si vamos a compararlo con el año 2000, sí, es 3 veces más. Entonces, eso es uno de los motivos más fuertes del gobierno de iniciar la transición energética. Un punto muy particular de Alemania es que esto fue un movimiento democrático. Es decir, que el marco regulatorio, que era muy favorable a las energías renovables, y hemos escuchado mucho criticismo, ¿no?, sobre los costos de la Energiewende, que la verdad son altos, pero ese marco permitió de fortalecer economías locales. Entonces, tenemos 50% de las energías renovables que pertenece a cooperativas energéticas o alguna otra forma de participación directa ciudadana.
Y eso crea que hay mucho apoyo en el pueblo, ¿no?, para las energías renovables. Aquí vemos el número de coberturas energéticas desde 2001 a 2013 y pueden ver el crecimiento enorme en la participación ciudadana en este desarrollo. Entonces, la segunda razón era que las políticas pueden ser tanto sustentables como económicamente exitosas, ¿no? Y aquí podemos ver desde 1990 que en la línea celeste, ¿no?, es el Producto Interno Bruto que creció y al mismo tiempo había la reducción en la demanda de la energía primaria. Y eso, si vamos a lograr los objetivos, pueden ver que eso va a ser el caso también en el futuro. Eso es solamente para demostrar dónde estamos como Alemania, es uno de los países con la intensidad energética la más baja en el mundo. La otra razón muy importante es la seguridad energética. Alemania no es como México, no tiene muchos recursos, entonces depende altamente de la importación de combustibles fósiles y el uranio. Como pueden ver, son casi 90% en el carbón, 90% en el gas y casi 100% en el petróleo y 100% en el uranio. Y el gobierno gastó 90.000 millones de euros en importación de energía, y eso es también un motivo muy fuerte de reducir esa dependencia. Aquí pueden ver que entonces a largo tiempo podríamos reducir la dependencia a 60% y ahorrar mucho dinero y no estar, como se dice, tan dependiente de eventos al área del político. El otro es el riesgo del nuclear. Y había también discusiones si sea posible de cerrar todas las plantas nucleares. Aquí en esta gráfica, que debido a las circunstancias que tenemos en Alemania, podemos ver que sí es posible, porque en el año 2011 tuvimos muchas reservas de plantas que pudieron como, sustituir el cierre de plantas nucleares, y la otra parte que queda hasta el año 2022 podemos sustituir con renovables, con plantas convencionales y con el manejo de la demanda controlable. Ahorita tengo mucho tiempo. Entonces, otro motivo es de reducir y eliminar el riesgo, ¿no? Aquí en la gráfica podemos ver la situación de la población si hubiera un accidente nuclear, y estamos muy conscientes que la probabilidad es muy baja que eso podría pasar, pero había accidentes en el mundo y podría pasar. Alemania tiene una gran población, ¿no? La densidad es muy alta, y por eso el gobierno también quiere salir de la energía nuclear. Y entonces la última lámina, eso es para demostrar que es muy importante también tener ese apoyo de la Energiewende, y tenemos el apoyo en Alemania debido a las condiciones favorables que ya mencioné, que permitió que los ciudadanos puedan invertir y beneficiar directamente de las energías renovables. También porque tuvimos desde los años 50, pero más fuertemente en los años 70, un movimiento antinuclear muy fuerte. Y como podemos ver, hay encuestas como regulares para asegurar que la población está de acuerdo con las acciones del gobierno, y pueden ver que son casi como 70% de la población que está en favor de la transición energética. Muchas gracias. Desafortunadamente tuvimos
despedir a tanto el doctor Revuelto como a la doctora Kopsky. Digo, los tiempos se nos apretaron, ellos tienen un compromiso con Youth Radio en un podcast que se va a grabar el día de hoy. Ustedes podrán consultarlo en nuestra página de internet. Y ahora le daremos la palabra al maestro Daniel Chacón Anaya. El maestro Chacón labora para la Iniciativa Climática Regional de América Latina, LARCI por sus siglas, de la red de organizaciones de Networks Foundation. Atiende principalmente la estrategia de descarbonización de la energía. Fue coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, administrador general de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, director general de Manejo Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, director general de Auditorías Ambientales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, delegado federal de la Profepa en el estado de Chihuahua y director de Protección Civil en Juárez, Chihuahua. Previamente trabajó durante 18 años en el sector industrial, incluyendo el Instituto Mexicano del Petróleo y corporativos diversos de la industria química y manufacturera en posiciones generales. También fue maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por 10 años y consultor ambiental independiente atendiendo proyectos en México y Estados Unidos. Es ingeniero químico con 2 maestrías, la primera en Ingeniería Ambiental y una segunda en Gestión Pública, de la que se graduó con honores, ambas por el Tecnológico de Monterrey. Maestro Chacón, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo pensaba dar una presentación virtual, pero ya nos dieron más tiempo. Esta es la presentación virtual, fíjense bien, como toda la técnica virtual, el día de mañana cuando despierten van a entender todo lo que dije el día de hoy. Ahí van a encontrar todo lo que se trata de la presentación. Les tengo una noticia que seguramente no sabían. México es un país pobre. No. Y todos sabemos que tenemos una pobreza típica con su definición clásica. Pero lo que ustedes no sabían es que somos un país pobre en energías renovables. Díganme si alguien sabía eso, de que éramos país pobre. Bueno, tengo razón. Somos un país pobre en energías renovables. Y uno pensaría que también somos un país pobre en recursos renovables. ¿Qué significaría que fuéramos un país pobre en recursos renovables? Pues que viviéramos en un lugar oscuro, ¿sí? Probablemente así como encerrado en una cueva donde nunca sopla el viento, ¿sí? Y que no tuviéramos ni siquiera playas y costas para algunos tipos de energía. ¿Verdad que no? Entonces, somos un país pobre en energías renovables, pero rico en recursos renovables. Y déjenme decirles que mi querida amiga Nicole y sus compatriotas alemanes son de piel clara, y a lo mejor Nicole no lo sabía, son de piel clara no porque desciendan del Kaiser o de la realeza prusiana o de este tipo de cosas. Ellos son claros porque en Alemania no da el sol, como en México, ¿sí? Es decir, en términos evolutivos, esa es la diferencia entre la piel clara y la piel oscura. De origen, los humanos somos de piel oscura porque traemos el protector solar integrado, ¿sí? Nuestros orígenes en África es precisamente con protector solar. Cuando los humanos emigraron a Europa, con la falta de luz, los que eran muy oscuros en esa época murieron porque no pudieron sintetizar la vitamina D que requiere energía solar para poder funcionar. Y los que sobrevivieron eran los que estaban un poquito más claros, ¿sí? Y eso se fue reforzando con este proceso evolutivo hasta que en Europa tenemos una población de piel clara y en África siguió la población de piel oscura, y nosotros, como somos una combinación de todas estas cosas, pues tenemos una piel morena. Pero básicamente el factor es el sol. Y ellos con un sol, me ponen la siguiente por favor. Soy yo, ¿verdad? Bueno. No le puedo echar la culpa al cácaro ahora, ¿sí? Pero sí a la computadora porque no está haciendo caso. ¿Es el de abajo? Perfecto. ¿Y el de abajo? ¿Y el de arriba? Ok, ahí va. Perfecto. Ahí está la primera razón. Alemania, siendo con un tercio o menos de la mitad de la radiación solar que tenemos nosotros los mexicanos, se atrevieron a hacer este cambio monumental.
Este cambio monumental es impresionante. Miren, ahí dice, Alemania instaló 21 gigawatts. ¿Qué son 21 gigawatts? ¿Alguien ha oído hablar de los gigawatts? Yo he oído hablar de los gigabytes, ¿no? Todos sabemos. ¿Quién tiene un disco duro de 500 gigabytes? Levante la mano. Casi todos. Un terabyte, todos sabemos, ¿no? Pero cuando se habla de watts ya es otra cosa. ¿Qué tanto son 21 gigawatts? Bueno, déjenme decirles que el tamaño eléctrico de México, de nuestro país completo, es de 60 gigawatts. ¿Sí? Alemania instaló 21 gigawatts, una tercera parte. ¿En mucho tiempo? No. ¿En cuánto? 3 años. 21 gigawatts equivale a poner 21 plantas nucleares en 3 años. ¿Alguien conoce la historia de la planta nuclear de Veracruz, de Una Verde? ¿Cuántos años duró su construcción? Yo era niño y cuando terminó ya era abuelo. No se crean. Estoy exagerando un poco, pero casi. Bueno, nos tardamos muchísimo en construir una planta. Bueno, los alemanes construyeron 21 plantas, el equivalente en 3 años. Pero además ya ahorita tiene una capacidad increíble de solar, anda como en 37%, ¿no? Más o menos, de puro solar. Por ciento de la matriz energética, 37 gigawatts. 37 gigawatts solar ya instalados, aparte de los 21 de 3 años. California tiene como meta instalar 12 gigawatts al 2020. California es del tamaño eléctrico de México. Todo México es del tamaño eléctrico de California. Y ellos quieren instalar 12 gigawatts de energía, particularmente solar, para el 2020 y quieren tener 1 millón de techos solares para esa fecha. Ahorita tienen 400,000 y siguiendo las metas lo van cumpliendo los californianos. La India anuncia 100 gigawatts de solar para el 2022. Es increíble lo que va a hacer la India. Si lo cumplen el 50% van a hacer una revolución, un tsunami solar en el mundo en virtud de la India. Porque déjenme decirles que los 21 gigawatts de Alemania lo que originaron fue que la tecnología solar bajara 8 veces su valor. De $4 el watt en 2008 para poner un techo solar, ahorita cuesta 60 centavos de dólar. Es decir, bajó 8 veces o más su valor precisamente por los alemanes. Los alemanes hicieron el sacrificio económico, así que entre todos le podemos dar las gracias a Nicole y a sus compatriotas. Porque a pesar del poco sol que tienen, se atrevieron a hacer lo que hicieron, ¿no? Y China está instalando 1 gigawatt por mes de solar. Bueno, y diría uno, ¿y México? ¿Y México, no? En México tenemos la fabulosa cantidad instalada de 0.052 gigawatts de solar, porque somos un país oscuro, metidos en una cueva donde nunca sopla el viento. Esa pobreza renovable de México es inexplicable, ¿sí? Pero sería más inexplicable si siguiéramos con la misma cantaleta. Y hay el riesgo de que el despegue de las energías limpias se retrasa. ¿No hay país más petrolero? Bueno, si digo país, los tejanos van a estar de acuerdo conmigo porque se consideran como si fuera un país, ¿no? No hay un estado más petrolero en Estados Unidos que Texas. No hay un estado donde el gas sea más barato en todo el mundo que en Texas. Y a pesar de eso, los tejanos instalaron 12 gigawatts, y ahorita llevan por los 15 de energía eólica. 15 gigawatts. ¿Se acuerdan cuánto es el tamaño eléctrico de México? 60. Entonces, nada más ahí, ya casi la cuarta parte de eólica en Texas, con un sistema y con una transmisión increíble, también una inversión extraordinaria, y este sistema tiene un esquema financiero verdaderamente sorprendente. ¿Qué trae la energía renovable cuando se instala? Pues trae mucho trabajo, y trae muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay ya 45 fábricas en Alemania relacionadas con la generación eólica, incluida una planta completa de aerogeneradores, y se crearon 28,000 empleos. No puse los datos de California, pero no los tengo aquí, los tengo al final de la presentación. California tiene del orden de 20 y tantos mil empleos, y Alemania, no sé si lo tengo aquí, el dato que yo tengo son 300,000 empleos, todos relacionados con las energías renovables.
Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Ya dimos 3 ejemplos. ¿Qué está pasando en el mundo? Miren, en el mundo, esta es la matriz energética del mundo, perdón. Ay. Esta es la matriz energética del mundo. El 64% es energía fósil en el mundo en este momento. En México es el 83%. Luego está la distribución nuclear y luego tenemos solar aquí, viento y otras energías que incluyen hidráulica y otras. En este momento, esta es la matriz que está ahorita, en este momento la creación de la nueva capacidad energética en el mundo, el 50% es fósil y el 50% es renovable, ya en este momento. Si hay fábricas o si hay plantas instalándose en el mundo para generar energía, el 50% de ellas son renovables y los 50% son fósiles. Pero al 2030 la situación va a ser un poco diferente. Solo el 25% de lo que se construya de nueva energía y de nueva capacidad en el mundo va a ser fósil y el 75% va a ser renovable. Y ustedes ven cuál crece más, la amarilla, que es la solar, y luego le sigue el viento, que es este. Es decir, que para 2030 en el mundo la matriz va a cambiar de esto a esto. Y la energía fósil va a ser un 44% y la solar, que ocupa apenas ahorita un 2%, va a ocupar el 18%, la eólica 12%, etc. Es decir, el mundo hacia dónde va, hacia permanecer como estamos en la fósil o hacia las renovables. Ahora, en nuestro país nosotros siempre vamos con la corriente y con el progreso, ¿no es cierto? Bueno, parece que queremos frenarnos porque el progreso nos da miedo. Sí. La siguiente. Todos esos son preguntas de por qué lo están haciendo así, por qué está sucediendo así. Y estas son respuestas, miren. ¿Por qué está pasando todo eso? Pues porque hay más seguridad energética en la diversidad y en la descentralización, porque se desarrolla un nuevo sector económico, cadenas de valor, empleos, porque se blinda contra las fluctuaciones de los hidrocarburos. ¿Alguien había oído hablar de que los hidrocarburos varían en el precio? ¿Sí? También es algo novedoso, ¿sí? Nuestro propio presupuesto federal está atado, ¿sí? En, ¿cómo se llama?, de alfileres por el maldito precio del petróleo, ¿no es cierto? Digo, si los mexicanos fuéramos un poco más preocupones, seguro que nadie dormía pensando cómo va a amanecer la cotización del petróleo mexicano el día de hoy, ¿sí? La verdad estamos fritos por este pequeño, menor detalle. ¿Cuánto le recortaron los presupuestos a todas las instancias del gobierno, entre los de Semarnat y todo lo demás? 15, 20%, ¿por culpa de qué? Ah, pequeño problema aquí, ¿sí? Dependemos demasiado de eso, ¿no? Menores costos nivelados, es más barata la generación renovable, aumento en la resiliencia del control del sector eléctrico contra los desastres naturales, conservación de recursos renovables, y este es un asunto que siempre hemos pasado de largo. Yo trabajé en plataformas marinas y estuve en el 82 cuando un personaje famoso aquí en México dijo: somos ricos, hay que administrar la pobreza, digo la riqueza, perdón. Y entonces, y dije yo, qué padre, porque mis hijos van a vivir en un país rico. ¿Cuándo se acabó Cantarell? Se acabó hace unos años. ¿Por qué se acabó Cantarell? Porque estuvo sobreexplotado. Pero todo el dinero que salió de Cantarell lo tenemos los mexicanos, todo está construido, es un país maravilloso con todo el recurso que tuvimos de Cantarell. Ah, perdón, me equivoqué de país, estaba hablando de Noruega. Los noruegos hicieron eso, ellos todo el recurso petrolero lo guardaron en un fideicomiso y lo tienen ahorita listo, pues, para muchas cosas, pensiones, educación, etc. Nosotros se nos desapareció en humo, ¿no? Esta congruencia patrimonial intergeneracional nos valió sombrilla definitivamente. Y descentralización del suministro eléctrico con un montón de ventajas que hay en la descentralización. Esas son las razones de por qué todos estos países hicieron esto, pero hay un par de razones más poderosas todavía. La de arriba se llama cambio climático, ¿sí? Ahí va la bolita de cómo ha estado la variación de la concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos 600.000 años. La bolita se para cuando empieza la revolución industrial y luego debería seguir, porque no sigue. Tengo que picar aquí, ¿okay? Eso es donde llegamos el año antepasado y eso es a donde vamos y seguimos igual. ¿Qué es lo de abajo? La parte de abajo es la gráfica de las temperaturas promedio de la Tierra. Si ustedes se fijan, va una detrás de la otra. ¿Se fijan? ¿Sí? Y esta diferencia son 3 grados. De la época glacial que terminó hace 11.000 años hasta la fecha, ha habido 3 grados de diferencia de temperatura y 3 grados bastaron para que el hielo que estaba en la mitad de Estados Unidos se fuera al norte de Canadá. Es decir, 3 grados es mucho.
Yo les pongo el ejemplo de que para los de Hermosillo 3 grados más de temperatura pues no es nada, si ya tienen 50 en verano, pues fácil se echan 53. Pero en general, como promedio en la Tierra, eso es bestial. Bueno, si ustedes se fijan, si la curva de CO2 no miente y vamos a llegar hasta acá a fines de este siglo, pues ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿No? Entonces hay una preocupación muy grande para que nos quedemos en 450. Ya tiene una cicatriz climática nuestro mundo, ya tiene esa cicatriz porque la temperatura ya aumentó y no podemos hacer nada para evitarlo. Pero el chiste es que no aumente más. Si nosotros llegamos a 450 podemos detener el incremento de temperatura en 2 grados centígrados y ese es el número mágico. Todos los países deberíamos estar súper involucrados y preocupados porque nada más lleguemos a 2 grados centígrados. ¿Y eso qué significa? Que en la atmósfera hay un inventario posible de ponerle más CO2 para que lleguemos nada más a 2 grados centígrados. Si le ponemos más CO2 nos vamos a pasar a 3, 4 y 6. Si nos pasamos a 3 ya los procesos van a ser muy complicados, va a haber unas cosas que se llaman feedbacks, retroalimentaciones, y vamos a empezar a desatar al genio de la botella y no vamos a poderlo controlar. 2 grados todavía es, por así decirlo, una chance de que salgamos librados de esto. Lo preferible serían 1.5 grados, pero eso va a estar muy difícil. Pero si ya nos chutamos hasta 400 partes por millón en 2013, pues fácil nos vamos a echar los 50 que faltan para llenar el nivel. Es decir, ahorita tenemos que estar haciendo un viraje, pero un viraje en serio de todo lo que estamos poniendo de CO2 en la atmósfera. Y esto es en la parte de arriba que se refiere con cambio climático. ¿Qué pasa en la parte de abajo que se refiere a la salud pública de quienes vivimos o quienes viven en la nube o en la pluma de una planta que quema combustibles fósiles y que tiene la producción de todos estos contaminantes? Esos contaminantes están normados. Hay una norma en la Secretaría de Salud que dice que la atmósfera no debe tener más que todo esto. Y sin embargo, si vivimos cerca de una de estas plantas, vamos a tener los problemas de salud que originan estos contaminantes. Pero además nos estamos acabando también la poca agua que tenemos en muchas regiones del país a través de la sobreexplotación de los mantos acuíferos por todo lo que requieren las plantas generadoras con fuego. ¿Sí? Porque al final del día esta planta es una planta que utiliza el fuego que descubrió el hombre primitivo hace 1.600.000 años, todavía protohombre, descubrió el fuego en esas épocas y lo seguimos utilizando. Una planta es una hoguera, ¿cómo se llama? Muy sofisticada, pero sigue siendo una hoguera, y es tiempo de que cambiemos a otros esquemas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también el Papa ha hecho un llamado, y es un llamado directo, dice: por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono de los gases altamente contaminantes se reduzca drásticamente, reemplazando combustibles fósiles por fuentes de energía renovables. Hasta el Papa dice que hay que poner fuentes renovables. Quiere decir que el asunto ya está llegando a límites complicados. La riqueza eólica de México es muy grande, aquí se la voy a explicar rápidamente. Estas son las barras de la riqueza eólica de México, pero solo tenemos 1.3 gigawatts de viento instalados, vamos a llegar por ahí de 2 en este año. Los españoles tienen esta riqueza chiquita eólica, pero ya tienen instalados 22 gigawatts los españoles. ¿Sí? El dramático, en sol, este es terrible. Esta es la riqueza de la irradiación solar. Esta nos dice qué tanta irradiación solar tiene, qué tanta irradiación solar tiene un país y esto qué tanto potencial solar tiene. Si ustedes se fijan, México tiene la mayor irradiación solar de todos estos países, pero el tamaño de la bolita importa. Esta es la bolita de Alemania, esta es su capacidad solar en Alemania, y esta es la capacidad solar de México. Y vean ustedes la capacidad solar de todos los demás países. Es dramático nuestra pobreza renovable. Y estas son las curvas del compromiso, ¿sí? Esta curva es la que les decía yo, esta es la curva de los 3 grados, esta es la curva de los 2 grados, esta es la curva de los 3 grados y esta es la curva del desastre, ¿sí? Ya manifiesto, pero incluso esta es muy peligrosa. Si nosotros ponemos, ¿cuál es la curva de México en esto? ¿Qué significa esta curva? Significa la cantidad de toneladas de CO2 que todavía podemos poner o que se pueden poner en la atmósfera a partir de la advertencia de que ya estamos en el límite. ¿Qué significa entonces para México? Pues México también tiene su propia curva de los 2 grados, y esta es la curva de los 2 grados de México. Aquí se las enseño, es esta que está. Nosotros hicimos una promesa, estamos haciendo una propuesta a las Naciones Unidas de que vamos a limitar el crecimiento de nuestras emisiones. La promesa de México no se ajusta a esta curva.
es esta curva que está acá arriba, la no condicionada. Hay una promesa condicionada, te condiciono y te digo que si tú cumplo, pero si me das, ¿sí? A ver quién nos da, esa es una gran interrogante. Si cumplo, si te cumplo, pero me das, esa curva estaría por aquí así, de los 2 grados. Pero la más probable que se dé es la que yo me voy a comprometer a hacerlo sin condicionar. Y esta es la curva de los negocios como lo estamos haciendo ahorita nosotros en México. Es decir, que si siguiéramos haciendo lo mismo que estamos haciendo, nosotros los mexicanos estaríamos en esta curva. ¿En cuál curva corresponde? A la curva del desastre, ¿sí? Y estas son las trayectorias un poquito ya más explicadas. Esta es la curva de los famosos pledges o promesas INDC, ¿sí? Esta es la curva del business as usual mexicano, y esta es la curva en la que deberíamos tener si fuéramos suficientemente responsables. Entonces no hay espacio, ya no hay espacio para hacernos locos. Incluso ya no hay espacio para la transición energética. El otro día nos decían, ya se acabó el tiempo de la transición energética, ya no hay tiempo, porque si yo pongo una planta ahorita de combustible fósil, esa planta va a durar 20 años, 20 años. Esa planta quemando todavía me va a sacar completamente de las curvas. Y para el 2050, nuestros descendientes, nuestros nietos, para mí, ellos van a estar presionados porque en el 2050 la comunidad internacional va a decir o nos ajustamos, y el país que no se ajuste va a tener una serie de complicaciones en su comercio exterior y en un montón de cosas porque vamos a tener que demostrar responsabilidad con el clima. Y si nosotros nos hacemos locos y nos vamos por aquí, ¿sí? Ustedes ven aquí cuál va a ser la carga que les vamos a imponer a las generaciones futuras de hacer una rectificación de aquí hasta aquí, ¿sí? Estamos pateándoles el bote a ellos y dejándoles una responsabilidad muy fuerte, en lugar de estar haciendo nosotros el mayor esfuerzo para que a partir de aquí podamos llegar aquí. Y como si el tiempo se me acabó, pero aquí están un poquito más las curvas, y en el caso de la industria, especialmente energética, estas son las trayectorias que trae la industria energética. Nuestro business as usual, es decir, si seguimos haciendo lo mismo, si pateamos la meta para adelante, esta es la trayectoria de la energía en México. Esta es la trayectoria que deberíamos tener. Este es el programa que está poniendo el gobierno de los 3 grados, ¿sí? Que debería ser un programa de 2 grados, es decir, ya nos estamos comiendo ahí una cierta holgura, pero imagínense seguir por este camino para tratar de llegar al 2050 en esta ruta que nos va a exigir el mundo, porque ya el clima va a tener tanta complicación que ya no va a haber otra opción, va a estar muy complicado. Y bueno, pues nada más para decirles finalmente que hay una ley que está ahorita en discusión en el Senado, y esta ley lo que busca es precisamente que lleguemos a ser un país responsable, haciendo este cambio hacia las energías renovables que además tienen muchas ventajas. Ustedes son abogados, me gustaría más explicarles de qué se trata la ley, no tenemos tiempo para eso. Pero nada más déjenme decirle cómo nos la gastamos, y esta es la última, lo prometo, señor moderador. Nosotros estamos aquí en la definición clásica de energías renovables, estábamos aquí en el 2012. ¿Qué es la definición clásica de energías renovables? La misma que está haciendo Alemania en sus promesas. Los alemanes tienen una definición, y esta es una definición que teníamos de energías limpias en ese momento, que correspondía a lo que hacen muchos países. Sin embargo, se nos ocurrió a nosotros introducir algunos términos, y déjenme decirles que las grandes hidros no estaban consideradas, ni en Alemania están consideradas como energías renovables, porque tienen muchas complicaciones ambientales y además también generan gases de efecto invernadero. Pero en México, para ser buenas gentes y decir, oye, pues hay una ley que nos dice que tenemos que llegar al 35% en el 2024, está en una ley, y tenemos que hacer este brinco de aquí hasta acá, pues está cañón. Ya estamos en 2012 y apenas estamos aquí y no ha pasado gran cosa. Del 2008 al 2012 no avanzamos tantito. Bueno, ¿qué tal si consideramos que la gran hidro, nada más la que existe ahorita, es energía renovable? Ok, si eso pasara, pues ya estaríamos hablando de que si sumamos la gran hidro que está aquí, más este cachito que está aquí, pues ya estamos aquí. Es decir, por una definición de incluir la gran hidro, un poquito fuera de lo que están haciendo los alemanes, llegamos aquí. La ruta ya no está tan larga, pero luego de repente llegó una nueva ley que se llama Ley de Industria Eléctrica, y dijo, no, estamos equivocados, estamos regándola, debemos ser más generosos con las energías, y vamos a definir que también la energía nuclear es energía renovable. Si ustedes consultan un documento que acaba de sacar el CEPAL, y luego dice, trae la comparación de las energías limpias en los países de Latinoamérica. En el caso de México le pusieron un numerito 1, y el numerito 1, cuando lee uno abajo, dice, México es el único país que considera la energía nuclear como energía renovable. No dice nada más, es muy neutro, pero
pura definición ya nos anuló. Aquí estamos gracias a la LIE. Fíjense, ya nos vamos acercando a la meta. En realidad la meta es este eje que está acá arriba, ¿sí? Aquí, entonces vamos para arriba. Pero ahora resulta que hay un grupo que dice, ¿por qué no considerar también el gas como energía limpia? ¿Sí? Y bueno, pues si eso sucede, entonces fíjense, ya somos admiración del mundo, ya somos admiración. En este momento somos el país más limpio del mundo en energías limpias, exceptuando aquellos que tienen grandes hilos como nuestros amigos de Brasil o los noruegos o los de Nueva Zelanda. ¿Sí? A fuerte de definiciones legales, por favor abogados, no anden haciendo definiciones legales de esta naturaleza. Muchas gracias.